yo tuve que hacer un bloqueo muy fuerte emocional de todos mis agresores y yo tengo prácticamente bloqueada toda mi infancia en la primaria. Ujú. Hay personas que creen falsamente que el bullying forja, que el bullying hace personas con carácter y están muy equivocados. Es Ujú. como romantizar, como cada rato sucede en Estados Unidos, La los la tiroteos. Son gente que fueron víctima Es que dicen, de bullying. llegó, pero ¿por qué lo hizo? Ujú. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de aprender a respetar al semejante, de ser empático. Y yo Claro, siempre digo que se tiene que prestar atención tanto al agresor por como al supuesto. agredido y dejar de ver al agresor como el malo. Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas, porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Yo hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema del cual estoy muy familiarizado y me tocó ser la parte negativa en cuestión del tema del bullying. Me tocó ser el agresor en una época de mi vida y hoy tengo a Tony Ochoa de Stop Bullying. Bienvenido, ¿cómo estás, Tony? Heriberto, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Tony Ochoa? ¿A qué te dedicas? Pues soy un hombre ordinario que le gusta hacer muchas cosas en la cotidianidad, pero en el muy particular punto de Stop Bullying, pues soy prácticamente un portavoz. Uh-huh. Un portavoz, yo fui una persona que fui víctima de bullying cuando estaba muy joven y pues después me desarrollé en muchos proyectos, me dediqué a desarrollar proyectos y fue cuando decidí hacer el proyecto de Stop Bullying en 2017. Sucedió de una forma muy bonita. Uh-huh. Me invitaron a dar una plática, un amigo que es maestro en una escuela pública, y me decía, oye, Tony, pues da alguna conferencia, no sé, de drogas, de superación. Dice, ¿sabes qué? Aquí en la secundaria hay mucho bullying. Uh-huh. ¿Por qué no das una conferencia del tema del bullying? Le dije, no, yo soy como el menos indicado. Me dijo, pues prepáralo. Y pues empecé a hacer una presentación. Y de ser un evento de 1 hora, se fueron casi a 3 horas. Ok. Fue un evento increíble. Estos chicos, que era un auditorio de una secundaria, eran como 200. Fue una experiencia que me hizo que me naciera, que dije, ¿por qué de ver una dificultad no veo una oportunidad? Uh-huh. Y hay cosas que la vida te presenta a ese momento, como que ya estás destinado, Heriberto. Y cuando yo salgo de ahí, dije, wow, a mí me gusta ayudar. Dije, ¿por qué si he desarrollado tantos proyectos en marketing, en publicidad, en eventos? ¿Por qué no hago algo de esto que te llena y que no te paga el dinero, que no hay forma de cómo es una satisfacción personal muy bonita. Sí, a lo mejor no te da el dinero, pero el dedicarte a esto, por ejemplo, lo que yo me dedico también, la mayor satisfacción es el granito de arena que estás aportando, ¿no? Y el darle esperanza a las personas que están pasando por malos momentos. Así es, yo estoy muy comprometido en el tema porque me dicen, es que tú estás de influencer, que digo, no, yo no me considero un influencer, soy un portavoz, soy alguien que crea proyectos, alguien que propone, obviamente con todo lo que es fundamentado y académico a través de un equipo de expertos, Uh-huh. que son psicólogos, pedagogos, padres de familia, testimoniales. Yo simplemente soy la parte intermedia del proyecto, el que traduce pues todo ese discurso académico de por qué sucede, a ponerlo prácticamente en bandeja de plata y con manzanas para que la audiencia lo entienda, porque el tema del bullying empezó siendo como parte del desarrollo en las escuelas, decían que era algo normal, que era un juego de niños, pero realmente tuvo muchas repercusiones. A mí en lo personal sí me afectó muchísimo el Uh-huh. tema del bullying en mi desarrollo
social, en mi percepción, y creemos que, porque hay personas que creen falsamente que el bullying forja, que el bullying hace personas con carácter, y están muy equivocados. Es como romantizar cosas que no se pueden Digo, a lo romantizar. mejor a gente le pudo servir en el carácter, pero habrá otra que le truncó a lo mejor, no sé, por ejemplo, yo he platicado de un amigo que en la universidad, y ahí hablando de la universidad, ¿no? Le hacían bullying, ¿no? Y se la pasaban moléstelo, hasta que un día les puso un estate quieto a la gente que lo molestaba, ¿no? Pero terminó saliéndose de la carrera, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo podemos afectar a las personas cuando somos de esa manera, ¿no? Hay muchas formas, y precisamente el proyecto que yo llevo, que es de difusión y capacitación, es precisamente eso, ¿no? Tenemos la estrategia fundamental, que es concientizar, generar un cambio de conciencia. No es a través de decir, hay agua caliente y agua tibia agua fría y agua caliente hacen agua tibia. Uh-huh. Simplemente es hacer que las personas conecten con lo que realmente puede servirles en su vida. Equivocadamente, como te decía, muchas personas creen que el bullying es parte de una dinámica escolar. Uh-huh. Creen que es un juego de niños, pero no lo es. O sea, sí hay repercusiones muy fuertes que llegan a edades y cosas muy fuertes después. Y lo acabamos de ver hace poquito las noticias, como cada rato sucede en Estados Unidos. Los tiroteos. Son gente que fueron víctimas de. Es que dicen, de bullying. llegó hoy, pero ¿por qué lo hizo? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de aprender a respetar al semejante, de ser empático. Te acostumbran o te educan de que el que es más fuerte es el que triunfa, y no lo es así. Uh-huh. Yo te puedo decir, Heriberto, que yo no es que me haga la víctima ahora, lo que me sucedió es lo que ahora tengo el propósito de hacer el proyecto. Y hoy en día, que ya pasaron 30 años después de que dejé la primaria, la secundaria, me encuentro a mis agresores, me encuentro a mis acosadores. Obviamente ya no son las mismas personas, porque todos cambiamos y todos hemos ido evolucionando. Y te das cuenta que de nada servía que fuera eso. Yo lo he comprobado con la mayoría de mis acosadores, que actualmente, y no lo digo con gusto, no tienen una vida buena. No tienen una vida bonita en el sentido, muchos se divorcian, cambian de trabajo a cada rato. ¿Por qué? Porque no tuvieron como esa dirección. Y en la estrategia que nosotros manejamos en Stop Bullying es hacer conciencia en los espectadores. Los espectadores son la parte fundamental, porque ellos son los que intervienen, son los que marcan la pauta, son los que hacen el alarde, los que dan el aplauso, los que le dan el combustible al agresor. El agresor es agresor no porque sea malo, sino porque no la está pasando bien. Es alguien... Algo hay detrás de él. Claro. Y es un foco de alerta. Claro. Y yo siempre digo que se le tiene que prestar atención tanto al agresor como al agredido, y dejar de ver al agresor como el malo. No lo es. Verlo como alguien que está pidiendo ayuda, ¿no? Exactamente. De manera inconsciente. Es parte del fenómeno, y son tres: agresor, víctima y espectador. Son los tres. El acosador necesita apoyo, necesita orientación. Si él está haciendo esa agresión, es porque está gritando exactamente que necesita ayuda. A lo mejor es alguien que está viviendo mucha indiferencia en su casa. Es alguien que también está sufriendo cierto tipo de bullying. Y entonces la única manera que puede ver y ser reconocido ante los demás es equivocadamente buscando esa aprobación, lastimando a un tercero. El espectador es el que está en medio, es el que marca la pauta. Y la víctima, pues la víctima necesita ayuda, necesita protección, necesita empoderamiento. O sea, realmente es un fenómeno que ocurre porque no sabemos medir los límites. Los chicos que suelen hacer bullying, y yo también me sumo, yo no nomás sufrí bullying, porque me hacían bullying, yo también le hacía bullying a mi hermano. Lo que buscas es sanar ese dolor, sí, que lo hacen en otro lado. Que ahorita que dijiste que tú le hacías bullying a tu hermano, eso se ve muy claro en el documental de Cuarón, sí lo has visto, ¿no? El del sándwich de María, creo que se llama.
¿Nunca lo has No lo visto? vi, pero lo voy a ver. Que a una niña todos los días le quita una compañera su sándwich, ¿no? Y la molesta. Y en una de esas que va caminando, a la que le quitan el sándwich, pasa por la casa de su agresora. Y se da cuenta que el papá llega todo estresado del trabajo, le pega de gritos a la mujer se desquita con una de las hijas, la hija se desquita con la hermana, que es la que le quitaba el sándwich a María, creo, no, siempre se me olvida el nombre de la niña, ¿no? El caso es que llega a la escuela y ella se desquita ahí, ¿no? Entonces se va volviendo como una cadenita. Claro, es una cadena, es un círculo Ujú. que no se detiene porque violencia genera más violencia. Y yo lo que siempre les he dicho, por decir a las autoridades educativas, y siempre lo digo en los programas de radio, en todos lados, el bullying es una responsabilidad compartida. Y el bullying hoy en día es el origen de la violencia que estamos viviendo. Ujú. ¿Por qué? Porque si a temprana edad no le educamos en la escuela y en la casa acerca del respeto hacia un semejante, pues por eso tenemos los resultados que tenemos ahorita, Heriberto. Ujú. O sea, ya las personas somos y son también de mucha mecha corta. Ya nadie es tolerante, todo el mundo se siente agredido. ¿Por qué? Porque hay una cultura de todo el tiempo de estar agrediendo a los demás. Entonces, cuando tú empiezas a ser un poco compasivo y cambias ese chip y en vez de juzgar, ver virtudes detrás de las personas, todo eso va a cambiar mucho. De hecho, yo siempre que le digo a los padres de familia en las pláticas y en las conferencias que luego doy en las escuelas, les digo, es que ustedes los están preparando y los están forjando educativamente para que sean alguien en la vida, para que tengan herramientas, pero no los enseñan a poder socializar entre semejantes. Y eso les cierra muchas puertas, porque podrás ser un fregón en muchas cosas, pero si no tienes calidad humana, si no tienes, ¿dónde vas a caber? ¿Por qué no educas a tus hijos a que sean respetuosos Ujú. y que también aprendan a poner límites y a proteger a los indefensos? Porque el bullying a veces se confunde y dicen, ay, no me hagas bullying. Le digo, no, todo depende de qué escenario es. El bullying se da de una manera constante, ventajosa sobre una víctima, Ujú. de alguien que sabe que puede más que la otra persona. Pero esa camaradería que nos Porque te iba a decir, encanta y el que mexicano tenemos, somos carrilludo, así ¿no? somos, pero eso no es bullying ¿Hasta cuándo es ya sobrepasar esa línea? cuando tú sabes que estás lastimando a Ujú. alguien. En el momento que tú sabes y que esa persona, por eso les digo yo mucho a los chicos, marquen sus límites, porque a lo mejor te están haciendo bullying, pero él Oye, no sabe que eso te ya me estás... molesta, ¿no? Exacto. Y yo, por decir con mis amigos, hay cosas que les digo, lo que quieras en privado, pero no me exhibas delante de la gente, porque a veces haces sentir a la otra persona mal. Además, no somos las mismas relaciones con todos. Ujú. No es lo mismo la relación que manejas con tus hijos, con tus hermanos, con tu jefe de trabajo, con cada uno tienes diferente tipo de relación y diferente interacción. Y a veces no se pueden mezclar. Oye, y en el caso ahorita mencionamos que son tres, ¿cómo se llama? Tres elementos para que se forme el bullying. No, el espectador, el agresor y el agredido, ¿no? El espectador, ¿qué es lo que tendría que ser un espectador? Detener el bullying. Ok, yo pensando Denunciarlo. en mis tiempos de antes y pensando como aquel Heriberto agresor, si alguien se mete, me voy contra él. Entonces, O sea, no es como generar más violencia. El tema es ese acompañamiento, que la víctima no se vea sola, ujú, porque los que son muy barabucones y muy valenturientos son así porque son cobardes, porque ven a las víctimas en desventaja, porque las ven solas. O sea, cuando alguien sabe que no está solo, se la van a pensar 2, 3 veces en hacerle agresión, sí, pues tonto no. en no reír, en Ujú. hacerle ver su error. A mí me gusta mucho las nuevas generaciones que ahora ya pasamos de los millennials y ahorita están los Z y los alfa, que vienen con un chip muy bonito. Ujú. Los han criticado mucho de que no quieren trabajar, de que esto, que lo, pero no es así, es como generalizar. Pero a mí me encanta ver cómo tienen ese chip acerca del respeto entre semejantes. Sobre todo también el tema ambiental, ya no les gusta como
ya no son muy tolerantes a todo ese tipo de cosas. Sobre todo al respeto, a la diversidad, a la inclusión, a todos esos temas que los ponen como tabú, pero son una realidad, Heriberto. El ser humano nos cuesta tanto aceptar que somos infinitamente bellos y diversos. Entonces, como no somos del mismo color, pues tú estás mal y te agredo, te ofendo, te excluyo, o porque mis pensamientos, o porque mis valores, o porque mis tradiciones. Creencias. Cuando lo más maravilloso es que cada quien es diferente y único, pero no estamos acostumbrados y educados culturalmente, y menos el mexicano, a aceptar que alguien es diferente. Y ahí empieza el primer paso para que exista la agresión, para que exista el acoso. Y yo te mencionaba esto porque, por ejemplo, yo tengo una teoría que muchos de mis amigos eran mis amigos que preferían de estar de mi lado que estar del otro lado, ¿no? Claro, porque no querían que se volvieran víctimas. Entonces, por eso te digo, a lo mejor a veces para un espectador es difícil a lo mejor el intervenir, ¿no? El evitar, porque puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto a pagar el precio de que luego se vengan contra mí. Pues lamento decirlo, pero es el más responsable de lo que está sucediendo. Es una responsabilidad compartida, porque el protagonista, que es el cobarde agresor, está haciendo lo suyo, divirtiéndose, y el otro, por indiferencia, por miedo, por decir yo no me quiero meter en problemas, o que incluso no nomás es indiferente, que incluso se ríe o participa. Y eso... No, ya participando, ya es parte de... Ya es parte, ¿no? Pero uno que le tocó estar viendo ahí lo que está pasando, porque hay espectadores que también están siendo agresores, por ejemplo, el espectador que está grabando. La diferencia, yo digo, entre el bullying de antes y el bullying actual es que ahorita el bullying de antes a lo mejor quedaba en el salón de clases, a lo mejor quedaba en la escuela, ¿no? Exacto. Ahorita con un celular te puedes volver la víctima de toda una sociedad. Puedes causar hasta un suicidio. Sí, totalmente de acuerdo. Puedes causar cosas terribles y muy trágicas. Yo he platicado con padres de familia que sus hijos han tomado esa mala decisión y dicen, ¿por qué? Y me buscan mucho cuando pasan cosas trágicas. Me quieren entrevistar, pedir mi opinión, y les digo, ¿y ya para qué? El trabajo está antes y depende de todos. Lo que pasó a principios de año en San Juan de Teotihuacán, donde 2 niñas se pelearon y una con la pedrada y nadie la detuvo. Y lo más horrible es lo que me estás diciendo, Heriberto, la que estaba grabando. ¿Por qué no soltó su teléfono y detuvo la agresión? Eres parte de... Sí, pero a veces es complicado. Por ejemplo, yo a mi hijo le diría, ¿sabes qué? Si ves a alguien que están agarrando a pedradas a la niña, a lo mejor es complicado, es ponerte en riesgo tú. Sí. O sea, es complicado tomar esa decisión, ¿no? Sí, pero... Y no podemos juzgar a alguien. ¿Qué tal si fuera tu hijo el que están dándole esas pedradas? ¿No sentirías ese coraje por el que no hizo nada? Claro, pero claro que me daría a lo mejor coraje, pero siendo empáticos, hablamos de empatía, ¿no? Es ponernos en el lado de la otra persona, ¿no? Y a lo mejor puedes saber a lo mejor el contexto del agresor y decir, ¿sabes qué? No me conviene, por mi amor propio. No estoy de acuerdo en lo que estás diciendo. Y lo respeto, Heriberto. Y es válido. Y lo respeto. La verdad, cuando alguien está haciendo la agresión, no tiene ningún derecho. Y si tú tienes la oportunidad de defender y cuidar a alguien, hazlo. Ok, yo puedo entender que no vas a exponer tu vida. Claro. Si alguien está armado. Claro. O que está en otra situación. Pero algo hay que hacer. Porque por eso está ocurriendo esto. Precisamente a lo mejor, por esa indiferencia. A lo mejor esa comodidad. A lo mejor lo que se puede. Yo no me meto. A lo mejor lo que se puede hacer es, voy y voy por una autoridad. Y le hago saber lo que está pasando. Pero a lo mejor meterte a defender ya es a lo mejor ponerte en riesgo tú, ¿no? Entonces, a lo mejor es, a ver, ¿qué puedo hacer yo
de tal manera que aporte y no me perjudique? Participar, evitar. Es que, yendo a ese caso en particular de lo que sucedió en San Juan Teotihuacán, yo creo que la que estaba agrediendo, la que accionó, la que pegó, la que logró culminar esa atrocidad, pues fue el autor material. Pero el otro también es exactamente igual responsable. Cada quien decide la responsabilidad que quiere tomar. Yo si veo que están agrediendo un animal, también lo defiendo. Es que... Yo no lo veo como responsable. Son dos puntos diferentes de vista. Si te toca estar ahí, yo digo que sí. Vamos a magnificarlo. Imagínate que estamos viendo un pleito en una calle y está una persona con una pistola apuntándole a otra, ¿no? Ok. O sea, voy a ser responsable si no me meto a detenerlo. Oye, no, pero eso ya es violencia. Mi vida está en riesgo, ¿no? Estamos hablando de bullying, no de violencia. Digo, el bullying es un tipo de violencia. Eso es algo que genera violencia. Es que ese es el problema, que estamos queriendo ser indiferentes ante una realidad que está mermando. Yo tengo que defender mi posición porque eso es. Porque mientras no nos pongamos la camiseta, el día de mañana, y es que yo te estoy hablando, la vida es redonda. Y es que yo te estoy hablando a ti y desde el punto de vista del agresor y cómo yo hubiera reaccionado en aquel momento, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mi hijo, yo le digo, a ver, si tú ves que a alguien le están molestando, acude con las autoridades y diles. Hay que proteger, hay que denunciar. Claro, eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que pasa es que lo que está sucediendo desde que están jóvenes es que ya lo ven hasta como un disfrute, es un acto de barbarie. Sé que a la gente le gusta ir a los toros y le gusta mucho también los deportes extremos y agresivos y de contacto. Ahí ya son consensuados. Bueno, el de los toros no, porque no, de los toros no. El de los toros no, el animal está indefenso. Debería de ser, ok. Ese es un acto de cobardía. Eso, bueno, eso es, y bueno, te vengo de familia que le gustaba mucho la tauromaquia y tenía yo siempre unas... Fuera igualdad de circunstancias. No, tenía unas discusiones fuertes con mi tío aquí, que en paz descanse, fue el juez de la Plaza de Toros muchos años. Y yo me aventaba y le decía, no tengo por qué discutir, yo sé que es una pasión tuya, pero es una barbarie y una cobardía. Y quizá por la sensibilidad y por lo que yo he vivido, porque cada quien le toca hablar según la trinchera y lo que ha vivido. Pero yo, por decir, viendo a alguien que no hace nada y, como tú decías, lo graban y la agresión no solamente queda en el momento, hace una repercusión muy fuerte a nivel de toda la escuela, de toda la ciudad, de todo el mundo. Pues ahora todo el mundo puede ver los contenidos digitales por todas partes. Es un tema delicado, es un tema muy controvertido. Yo he tenido personas que dicen, es que a mí el bullying me hizo ser el fregón que soy yo, y yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero esa es tu creencia. Nadie más sabe que la persona que... Y me ha tocado que se han acercado a mí mis agresores a pedirme también una disculpa. Obviamente pasaron ya 20 años, 30, pero... ¿Qué sentiste cuando te pidieron la disculpa? Sentí muy bonito. Y los abracé. Incluso ellos ¿Sí los tenían miedo a disculpaste? acercarse porque pensaban que yo tenía todavía ese rencor. Pero como te decía, no somos las mismas personas. Él era un jovencito, un niño de cierta edad. Ahora ya somos hombres mayores, sabemos lo que estamos pasando. Y lo más fuerte, en su caso, porque yo no tengo esa bendición, él ya es padre de familia. Y él me dice, es que me pidió disculpas. Dice, es que ahora siento que todo lo que te hice me está sucediendo, pero con mis hijos. Porque la vida también te da esa oportunidad de corregir, a veces, y no contigo, sino con lo que más amas. Por eso yo siempre les digo, no hay que creer que todo está escrito, porque las cosas cambian. A mí me tocó yo pedir perdón, ¿no? Cuando empecé a hacer mi libro me di cuenta que muchas cosas las tenía bloqueadas, ¿no? Yo sabía que había hecho daño, mas no me acordaba la magnitud del daño, ¿no? Y me fui a la ciudad de Los Mochis de donde soy
a buscar a toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente, entre ellos maestros, coordinadores, exparejas, gente que le hice bullying. Tuve la oportunidad de pedirles perdón y tuve la fortuna de que me perdonaron, ¿no? Y me mandaron su testimonio para mi libro, en el cual están las dos caras de la moneda, cómo lo vive el agresor y cómo lo vive el agredido. Pero seguido me preguntan, ¿y si no te hubieran perdonado? Pues creo que tú hiciste lo Ajá, correcto. es lo que les digo. Si Yo ellos, ya hice lo que estaba de mi parte, pero si ¿no? lo hiciste desde la contrición Claro, y desde un arrepentimiento de claro, verdad, claro. porque si lo hiciste por hacer que es lo correcto, pero nunca lo sentiste, es como espiritualmente un acto de confesión. Ujú, Yo creo que es cuando realmente reconoces. Y yo lo que les decía a mis agresores cuando llegaron a mí a pedirme disculpas y que los reconcilió mucho, le dije, tu propósito era ese. ujú, Porque gracias a lo que a lo que tú hiciste, es ahora lo que estoy haciendo como un proyecto altruista. ujú, Para mí no hay cosa más triste que ver a un niño llorar ujú. por bullying. Siento de verdad mucha tristeza porque me conecto con ellos por la impotencia. Es algo que de verdad duele mucho ver a un niño sufrir. Obviamente por agresión, por abandono, por las cosas también que suceden actualmente, pues sea lo que sea. A mí no me gusta ver a un niño o una niña llorar. Me pone muy mal. Te entiendo. Es duro. Y yo hablándote de que a mí me tocó hacer la otra parte, ¿no? Y estoy totalmente en contra de eso. Y fíjate, un día hice un video buscando concientizar sobre esos temas y compartí la carta que me mandó la persona al cual yo agredí, ¿no? Y vieras cómo recibí agresión. Ojalá te pase lo mismo. Ojalá le hagan lo mismo a tu familia. Ojalá te maten. O sea, me llovió duro cuando lo único que estaba haciendo era crear conciencia. Pero entendí que los que me estaban atacando eran gente que habían sido víctimas, ¿no? Y se sintieron Tal vez fue su manera de identificados. desahogarse, Sí, porque era la única pero lo que oportunidad. aquí es la importancia de brindarles atención tanto al agresor y al agredido, ¿no? Porque estaba siendo igual o peor que yo con todo lo que me estaba diciendo. Ujú. No, o sea, hasta desear la muerte. Ahí los que más tenían que haberle pedido perdón son los espectadores. Ujú. Y vuelvo a lo mismo. Y en el caso tuyo, cuando los perdonaste, el perdón pues, era para sanar tú. El perdón es algo que te libera. Ujú, Yo estudié la carrera de arte dramático y teatro ujú, en la UNAM. Y cuando vimos el tema de las emociones y el tema de la culpa, que es el sentimiento más mundano con el que no puede vivir cualquier persona. Por eso la culpa se ha vuelto el principal móvil de todas las religiones para poder adoctrinar. La culpa es un sentimiento muy mundano. Entonces, cuando tú perdonas una agresión totalmente premeditada. Cuando tú disculpas una agresión no premeditada. Es como un ejemplo que vas por la calle y tropiezas con alguien y voltea y te dice, oye, discúlpame. ¿Por qué? ujú, Porque nunca tuvo la intención. ujú. Pero alguien que premeditadamente te hace todo el daño con la alevosía de lastimarte o de destruirte, te tiene que pedir perdón o tienes que pedir perdón. El perdón sana más para quien lo otorga Ujú, que para quien lo pide. ujú. Y cuando me preguntaban ¿y si no me hubieran perdonado? Yo la respuesta que les decía, a ver, yo hice todo lo que está de mi lado, ¿no? Yo no puedo controlar lo que está del otro lado. Metafóricamente les digo, yo le pasé el balón y él sabe si pateaba a gol o ignoraba el pase, ¿no? Es Sí, muy difícil, Heriberto. Desconozco el sí, tipo y el nivel de sí. agresión que pudiste haber hecho, Entiendo que es pero difícil.
a veces pedir perdón es una frase de 2 segundos Ujú. contra un acoso de mucho tiempo. Pero sí, Y, y- y en y- ti. y qué bonito que se lo pediste y eso es algo muy loable Ujú, porque ya no quedó en ti, como tú dices, pasaste el balón, ujú. ya está en ellos. Pero es un proceso. Claro. Es un proceso, no papas fritas y una caja registradora que ya cambiaste de chip. No, claro, No. claro. O sea, hay un duelo. Hay un duelo muy fuerte hacia las agresiones. Ujú, Yo tuve que hacer un bloqueo muy fuerte emocional de todos mis agresores y yo tengo prácticamente bloqueada toda mi infancia en la primaria. ujú, Estuve en un colegio aquí muy cerquita, de puros hombres, de ricos, cretinos, porque sí lo eran, ujú, donde los sacerdotes pues, protegían los intereses económicos del colegio. Yo era becado. ujú. Yo iba un año más adelantado. Yo entré a la primaria de 5 años. O sea, tenía compañeros de 1 o 2 años. Yo era de los chaparritos de enfrente. Ujú. Mi familia era de clase media. Llegaba en un auto, en un bochito sencillo. Entonces, yo fui una víctima súper fácil para ellos. Ujú. Yo no era de violencia. Yo no era de fútbol. Yo no cumplía con los cánones de todos ellos. Ujú. Y esa es la parte que te digo. ¿Por qué si ves a alguien que es diferente y que no es igual al común denominador, por qué lo vas a agredir? No hay ningún Claro, derecho. no. Pero Ninguno. antes sí lo hacían. Y se hace. A mí me decía uno de mis agresores, que apenas me lo encontré este año, me dijo, Tony, me siento muy mal contigo porque yo le hacía caso a mis papás porque no me dejaban juntarme contigo. Y yo, pues a mí no me importa. Pero dice, yo me perdí de mucho si yo me hubiera juntado contigo. Veo que ahora eres un hombre que haces cosas muy padres, que estás haciendo... Y yo con los que me juntaba, no. Tenemos que estar abiertos. No que todo mundo tengas que ser amigo de todos, pero sí llevar esa cordialidad. Y antes había otras costumbres, ¿no? Y otras ideas. Y que tristemente algunos no han cambiado tampoco. ¿A qué ideas te refieres? ¿A qué costumbres? Pues a la idea de no la inclusión, Mm, a que, pues este chavo no juega fútbol, pues que ok. seguro es maricón, a que no te juntes con alguien así, y Ujú, toda esa clase de tonterías. ujú, Y hay un dicho que sí es muy cierto, que somos el común denominador de las personas que nos rodeamos. ujú. Pero yo he aprendido a rodearme de todo tipo de personas y me ha enriquecido muchísimo, Heriberto. Cuando estamos en modo aprendiz, podemos aprender de todo mundo. Hasta el quien menos creemos. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué sientes? ¿Cómo te sientes tú? Yo, pleno, feliz, liberado. Y creo que así como tú, todo pasa para algo. Y ahorita gracias a quien fui y a lo que viví, porque te puedo hablar de que pasé por anorexia, bulimia, alcoholismo, drogas, tengo varios intentos suicidas, violencia hacia todo mundo. Ahorita soy un hombre feliz. Hoy vivo. Antes sobrevivía. Y Es lo que antes siempre. tenía todo. Buena familia, buenos padres, un matrimonio ejemplar de mis papás, buenos hermanos. Pero a pesar de que tenía buen estatus económico, estudiando en una buena escuela, pero a pesar de que tenía todo eso, no era feliz. Se empezaron a investigar y ya luego me diagnosticaron con un trastorno, ¿no? Que es trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el lóbulo frontal. Y desde muy temprana edad empezaron a mis papás a ver qué era lo que pasaba conmigo. Por eso eras agresivo. ¿Sí? O sea, no estoy justificando, pero No, todo tiene una razón. claro. Yo siempre que voy a escuelas y todo les digo, y si tienen identificado qué tipo de posible padecimiento pueda tener cada compañero, Ujú. cada alumno, hay chicos que tienen TDA y ni siquiera saben que tienen TDA o que empiezan a desarrollar TDA y aparte de tener el padecimiento, están sufriendo la agresión por ser, porque los empiezan a ver como raros. Y está la creencia de que la persona es agresora por el entorno familiar. Totalmente. Y no es cierto en todas las ocasiones. En mi caso,
En la casa era una familia llena de amor. Algo detonó, seguramente. Sí, a veces me dicen, pero ¿cómo puede ser así si lo tiene todo? Ujú, Pues no lo tiene todo. Y todo es la falta de amor propio. ujú, Cuando yo platico mucho con las víctimas, lo que yo trato de ellos no es de que se defiendan y que peleen porque están muy desprotegidas. Digo, es que si tú te empiezas a querer y te empiezas a empoderar, empiezas a sanarte, porque también la agresión psicológica, el acoso psicológico destruye y desmoraliza a las víctimas. Sí, es Tú peor eres que esto, el físico. ¿no? Y se lo creen, dicen, es que yo soy así, pues Ujú, así me tocó. ¿Por qué? ¿Por qué vas a creer todo lo que te dicen los demás? Hace poco fui a dar una conferencia a un centro de rehabilitación. A mí me hace muy feliz ir a esos ujú. lugares, a platicar. También he ido a centros penitenciarios. Y ahí no hablo de bullying. Les decía yo, es que ustedes han vivido el bullying más fuerte que se puede vivir, que es la autoagresión, Ujú, con las actitudes y las conductas autodestructivas. ujú, Ahí lo que más platico yo es del amor propio, ujú. precisamente porque en un proceso de rehabilitación, la base de poder lograr sanar física, mental y emocional es a través de ese amor propio. Y es muy Y hay que difícil. enfocarnos en la salud mental para luego Sí, pasar al amor propio. Si así esa es. salud mental no está, nuestra salud mental no está bien, puede detonar y todas las demás áreas afectarnos. Y eso precisamente es lo que yo estuve muy enfocado, ¿no? En concientizar sobre la importancia que tiene la salud mental y la importancia que tiene la familia como red de apoyo. Claro. Sí, la familia es la base fundamental del acompañamiento y cuando no la tienen, porque a veces a mí me cuesta trabajo decir cosas a personas que no sé si tienen familias, si son huérfanos, entonces no puedo yo dar estructuras como muy lineales para poder seguir, pero les Se, digo se- siempre, si no la tienes, créala, constrúyela. créala. Yo he Es lo que yo construido digo. familias hermosas, yo, Ujú. yo me siento tan afortunado, viví 20 años en la Ciudad de México, toda mi familia es de aquí de Guadalajara, pero yo allá creé mi propia familia. Porque, Tengo ojo, mis... a veces la familia no es lo más sano que puedes tener. Tampoco. A veces te conviene decir, ¿sabes qué? Me alejo tantito de mi familia. Tenemos muy romantizado también a la familia y que todo por la familia y siempre unidos, ¿no? Pero si está afectando mi salud mental, mi familia, ¿por qué no ponerle una distancia? Totalmente sano. Estoy de Claro. acuerdo contigo. Yo también afortunadamente tengo una familia bellísima. Mis hermanos son increíbles. Mis sobrinos. Digo, todo somos consecuencia de la educación que nos dio nuestros Ujú, padres. Y me siento muy afortunado y muy agradecido por eso. Pero también no estuve exento a lo demás. ujú. Porque ellos pues me protegían o me cuidaban hasta el grado que ellos podían. Pero no podían hacer más por mí. Había cosas que yo tenía que aprender a desarrollarme, a defenderme, a, a prepararme para cuidarme. Un día iba en la escuela de mi hijo caminando por el pasillo y iban dos papás platicando, ¿no? De un muchachito que era agresor y que venían platicando. Es que deberíamos decir que ya lo corran y que no sé qué y que guau, 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 ¿no? Iban discutiendo. Y me acerco con ellos y les digo, oigan, disculpen, ¿les puedo hacer un comentario? Y sí, dinos. Le digo, ese niño del que están hablando y del que quieren correr, era yo hace muchos años. Y si a lo mejor me hubieran corrido, me hubieran visto como la basura de la escuela, como el que El malo está, del cuento, el villano. como el malo, y me hubieran corrido, a lo mejor hubiera llegado a la otra escuela con rencor. Y a lo mejor hubiera sido todavía peor. ¿Y Seguramente. qué hubiera pasado si en la otra escuela me corren? A lo mejor hubiera terminado sin estudiar y estuviera siendo un delincuente, huyendo de la justicia o en el bote. Yo tengo experiencias e historias muy bonitas cuando me llevan y luego me ponen así a los villanos enfrente y dicen, ya llegó Tony, ya nos viene a poner a sermonear y todo. Y cuando ven que trato todo a lo inverso, Ujú, que no los llego ni juzgando, primero me los hago amigos, de cierta manera, no los hago sentir como si fuera un profesor. ujú.
Entonces trato de empezarles a concientizar esa forma de cómo pueden cambiar la búsqueda de esa aprobación. Porque ellos lo que buscan principalmente con la agresión, Ujú. más que poder, es aprobación de los demás. Buscan ese reconocimiento. Y tengo historias muy bonitas donde muchos de ellos se han convertido en superhéroes. En el proyecto les llamamos Stopper, Ujú. Miss Stopper. Entonces ahora son chicos que defienden y cuidan. Entonces digo, qué bonito se siente que antes, en vez de ser agresor, ahora eres como un superhéroe que cuida, que eres un guardián Ujú. y les gusta mucho. Y fíjate, Es cambiarles el enfoque, ayudarlos, darles herramientas. Eh, Así como tienen toda esa capacidad destructiva, todos también tienen capacidad constructiva. ujú. Simplemente es cambiar el enfoque. Y fíjate, y yo digo, yo que conocía pues, a muchas personas agresores, porque pues era con los que me llevaba, yo he llegado a una teoría, ¿no? Que es, nos ponemos una máscara para que la gente no se dé cuenta lo vulnerable que somos, el sufrimiento que tenemos. Claro. Estaban gritando de Ujú. dolor haciendo eso. ¿Sí? Porque las travesuras son propias de la edad, ¿no? De los niños y de los jóvenes. Yo todavía le hago travesuras a mis amigos. Pero el lastimar, pues, es algo muy feo que se hace de una manera premeditada y que puede tener consecuencias muy Ujú. graves. Sobre todo, también, digo, hay personas que no sienten culpa, sobre todo en ciertas psicopatías, ¿no? Ujú. Pero yo no puedo imaginar esas personas que si pudieron hacer algo y no lo hicieron, cómo puedan vivir de repente con sentimientos de culpa. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? De hace ratito. Tú lo ves a lo mejor como el agresor y eso es a lo mejor lo que te hubiera gustado que la demás gente hiciera. Que qué padre que así fuera, ¿no? Pero también, o sea, yo lo veo del otro lado y digo, ay, canijo, a veces también para la otra gente No puedes es tener la complicado. culpa de todo, o Ujú. sea, también lo entiendo, pero si tuviste la oportunidad, pues hazlo. A una persona que es víctima, ¿qué es lo que tendría que hacer? Por dónde tendría que empezar? Primero necesita como apoyo familiar. Ujú. Sí necesita terapia, Ujú. necesita ir con un profesional, necesita encontrar las herramientas. Ujú. Se tiene que hacer un estudio de la agresión que está viviendo. Si es una agresión que definitivamente lo mejor sea empezar de nuevo, Ujú. pues sí, conviene cambiarla de escuela. Porque a mí me pasó y me cambiaron de escuela y fue muy bueno. Ujú. Y, y obviamente seguía viendo la carrilla y todo, pero ya era más como entre iguales. No era ese sadismo psicológico que se manejaba. No era tan humillante, sino era más ocasional y propio de la situación, del compañerismo entre iguales. Pero ya el cambio de escuela sería como última opción, ¿no? Cuando ya a lo mejor ya las cosas están demasiado fuertes, ¿no? Porque si nos vamos con el cambio de escuela, yo lo veo así como que no estás trabajando en lo que tienes que trabajar y no estás afrontando lo que tienes que afrontar. Como víctima, Es que a tú veces... lo dijiste hace rato, ¿Qué? Heriberto, es más sano bloquear y alejarte. Es exactamente lo mismo. Pero Si ves que por ejemplo, a mí he sabido de casos que los cambian de escuela y el problema también es la persona, ¿no? O sí, sea, obviamente el que lo agredan es responsabilidad nada más del agresor, ¿no? de los Pero, espectadores, yo lo digo. ¿cómo te explico? Me ha tocado que los cambian y siguen siendo víctima de bullying. Y en Porque lugar de siguen, solucionar o buscar esas herramientas, lo fácil es a lo mejor cambiarlo y a lo mejor no le está beneficiando. Eso es lo puede que ser voy. una solución práctica, Ajá. pero como hace rato te lo comentaba, necesitan ayuda profesional, Sí, necesitan terapia, sí, totalmente de necesitan acuerdo. terapia también con familia, Ujú. porque también, obviamente, vienen de mucho trauma. Yo así lo Ujú. tenía. Cuando a mí me sacaron de ese nosocomio llamado colegio, yo peregriné con psicólogos, Ujú. como con 8, y todos le decían lo mismo a mis papás. Pobrecitos, ellos trataban de ayudar. Y decían, pues
Es un niño que sufre acoso. Ujú. Y me metían al karate y me metían a clases de fútbol y trataban de poderme dar las herramientas cuando realmente encontré un muy buen terapeuta que me enseñó a no tomarme nada personal, a poner límites, a Inteligencia denunciar, emocional. inteligencia emocional. Pero tienes que encontrar la forma porque cada persona es diferente. Ujú, Ahora el bullying de hoy en día es mucho más agresivo en el sentido cibernético, ujú. en el sentido digital, en los memes, en los videos, en muchas cosas. A mí me preocupa mucho que no se tomen acciones sobre el tema del respeto y la empatía y de intervenir. Es importante intervenir a tiempo, tanto por la víctima, pero también por el agresor. El agresor un día, en un futuro, se va a encontrar con alguien que va a ser más fuerte y va a suceder Sí, una puede tragedia, ser, sí, porque va a totalmente de estar acuerdo. siempre empatronado a que siempre se sale con la suya. Ujú, Y totalmente de no. acuerdo. Y después te das cuenta en la vida real que el empoderamiento ya no es un tema físico o de aprobación, sino ya te enfrentas a la realidad donde pues, hay personas que tienen mayores capacidades, mayor puesto jerárquico, mayor posición económica, y ahí ya no puedes ser el mismo. Ujú. Pero tú traes a lo mejor esa dinámica y, y no te va a ayudar. A mí me dio mucho gusto una vez me encontré a uno de mis agresores en la iglesia. Yo soy católico Ujú. y voy mucho al templo y a las fuentes. Y está cerca ese templo de un colegio y se me quedaba viendo y se me quedaba. Yo sí lo reconocí y ya se acerca y me dice, hola Dices, John. ¿cómo olvidarlo? Sí, pero pasaron 20 años, ¿no? Y ya lo veo y lo digo, hola, ¿cómo estás? Y lo abrazo y me presenta a su familia. Y para mí fue muy bonito que él se quedara con ese sentimiento de que yo no tengo nada personal o de Ujú. rencor. Y no lo hago tanto por él, lo hago Por por ti, mí, ujú, claro. porque el rencor es algo que te carcome. Ahora vivimos también mucho el tema del resentimiento social. Ujú. Y el resentimiento social es algo que también carcome y merma mucho las relaciones. Y me dio también mucho gusto por él, decir, mira, cómo la vida no es lo que decir que es lo mismo, pasan mucho, nos pasan situaciones, decepciones, pérdidas, y todo eso te va forjando, te va forjando y, y a mí me da felicidad ver que la gente le vaya bien, que ellos sobre todo estén bien, Resumiendo, ¿cómo podemos erradicar el bullying? con empatía. La falta de empatía es la mayor discapacidad social que Ujú. tenemos, Heriberto. El ser indiferentes ante una agresión es falta de empatía. El juzgar a alguien porque no piensa o siente igual que yo es falta de empatía. A mí me encanta en mis programas que tengo que casi siempre todos los temas concluyen en empatía. Ujú. Es el alma para sanar y erradicar el bullying. Es la mejor herramienta. Porque cuando hay empatía también hay perdón. Totalmente de acuerdo. Y sí, coincido contigo, que con empatía sí se podría erradicar. Totalmente de acuerdo. Oye, algo que quieras decir para concluir. Pues agradecerte, felicitarte. Me gusta mucho lo que estás haciendo. Te lo agradezco. Y no Es, lo digo con dadivosidad. Yo, tú lo sabes, no es que sea selectivo. Me gusta estar en los lugares que debo de estar. ujú. Me gusta cómo manejas las cosas. Porque tenemos que colaborar, poner ese granito de arena, Heriberto. Y yo creo que, como dices, todo lo que viviste
te hace ser la persona que eres hoy y estás aportando más porque toda esa dificultad ahora Es mi se ha mayor convertido, fortaleza. es tu mayor fortaleza y se refleja en la respuesta de tu audiencia por esa ecuanimidad y ese cariño que le tienes y ese respeto a la audiencia, porque yo veo que ahora hay muchos podcasters, hay muchas personas que hablan de muchos temas, porque las personas ya no escuchan a sus papás, ya no siguen a lo mejor o hacen caso a un líder religioso. Ahora todo se ha vuelto muy digital y yo siempre le digo a los chicos, elijan muy bien sus contenidos, a quién siguen, a quién admiran, porque te ayuda a concientizar. Te agradezco. Tus palabras son gasolina para seguir Claro que sí. en esto. La gente, ¿cómo te puede seguir? ¿Cómo te puede localizar? Tengo una página que es www.tony8 con número a.org. En redes sociales estamos como Stop Bullying. Tengo el programa de Afirma Radio y el correo electrónico es stopbullyingmexicoac@gmail.com. Te agradezco mucho, mi Tony. Y amigos, ayúdenos porfa a compartir este episodio para que esta red se siga extendiendo y pongamos nuestro granito de arena para que este mal que ha existido desde toda la vida, llamado social. Bullying, pues buscar erradicarlo, ¿no? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal y pues compartan, porfa. Nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?